Desaparición en Barcelona. La CEO millonaria y el secreto de 3 años. 3 años después de que ella desapareciera sin dejar rastro, el CEO millonario cae de rodillas en el momento en que la ve, porque ella no regresó sola. En el momento en que Alejandro Vidal, de 35 años, gritó esas palabras, todo el piso superior del rascacielos pareció congelarse. Su voz, generalmente controlada y pulida por años de salas de juntas y negociaciones en la avinguda Diagonal de Barcelona, se quebró con algo crudo y áspero. «Estoy harto de ti», resonó contra la pared cristalina, rebotando hacia él, como si se burlara de su intento de contener la tormenta interior. No estaba gritando de ira, apenas sabía cómo enfadarse con ella. Era la conmoción, la incredulidad, el dolor magullado de 3 años perdidos que estallaban a la vez. No había visto a Laura Montes, de 30 años, desde el día en que desapareció sin una nota, sin una advertencia, sin siquiera la decencia de una discusión final. 3 años de mañanas vacías, noches de insomnio, victorias huecas y un teléfono que nunca se iluminó con su nombre. 3 años en los que había escalado éxito tras éxito, pero se sentía cada vez más como un fantasma caminando por su propia vida. Ninguna cantidad de dinero, ningún trato, ningún reconocimiento llenó el espacio que ella dejó. Ahora ella estaba parada frente a él, como si el universo hubiera decidido de repente devolver lo que robó. Su cabello oscuro, una vez brillante y suave bajo sus dedos, estaba recogido en un moño desordenado que parecía hecho mientras corría. Su camiseta sin mangas roja parecía demasiado fina para el frío viento de octubre que aún se aferraba a ella. Sus ojos, marrones, cansados, indescifrables, contenían océanos de cosas que no había dicho. Se veía a la vez familiar e increíblemente cambiada, como alguien que vivió una vida de la que él nunca fue testigo. A Alejandro se le cortó el aliento dolorosamente en la garganta. Sus piernas se movieron sin permiso, doblándose como si ya no fueran lo suficientemente fuertes para soportar el peso de todo lo que sentía. En un momento la estaba mirando fijamente, tratando de entender si era real o alguna alucinación vívida provocada por el anhelo. Al siguiente, estaba de rodillas en el pulido suelo de mármol, el mismo suelo por donde inversores y celebridades habían caminado con perfecta confianza. Pero no le importó. El orgullo no tenía cabida en este momento. Laura se estremeció cuando él cayó, como si temiera lo que podría venir después. Sus manos se tensaron instintivamente alrededor de las correas de una mochila desgastada colgada sobre su hombro. Parecía alguien que había llegado allí, no porque quisiera, sino porque se había quedado sin lugares a donde ir. Él intentó hablar de nuevo, pero las palabras se enredaron en su garganta. Quería preguntar dónde había estado, por qué se fue, por qué no confió en él lo suficiente como para quedarse. Quería exigir respuestas, suplicar por ellas, sacudirla y abrazarla al mismo tiempo. Pero todo lo que logró fue un aliento tembloroso, que sonó como una disculpa rota. Y luego los vio. 2 pequeñas figuras que se escondían detrás de sus piernas. Al principio, pensó que eran hijos de otra persona, tal vez niños que estaba cuidando. Pero cuando uno de los niños se atrevió a asomar la cabeza, el mundo entero de Alejandro se movió en un solo latido. Los ojos del niño, azules, increíblemente azules, eran un espejo de los suyos. Su mente se quedó en blanco. 3 años de confusión se agudizaron de repente en algo terriblemente claro. Laura bajó la mirada como si supiera exactamente lo que él había comprendido. Sus hombros cayeron, y por primera vez desde que entró en la habitación,
Pareció que podría llorar. Alejandro no estaba seguro de cuánto tiempo permaneció en el suelo, mirándola a ella y a los niños que se parecían tanto a él. Le dolió. Quería acercarse a ellos, pero el miedo lo arraigó al lugar. Miedo de que si se movía demasiado rápido, desaparecerían de nuevo. Miedo de que este momento fuera demasiado frágil para respirar sobre él. La oficina estaba en silencio, excepto por el débil zumbido del tráfico de la ciudad, muy por debajo. 3 años comprimidos en un momento imposible, presionándolo hasta que sintió que podría romperse. Abrió la boca, forzando una sola pregunta para la que no estaba seguro de estar listo para escuchar la respuesta. «Laura, ¿por qué?» Pero ella solo apretó los labios, como si la verdad fuera demasiado pesada para liberarla todavía. Y por primera vez en la vida de Alejandro Vidal, se dio cuenta de que no tenía el control de nada, ni de su empresa, ni de su futuro, y ciertamente no del destino que acababa de volver a su vida con 2 niños de ojos azules escondidos detrás de ella. Durante 3 largos años, la desaparición de Laura había vivido dentro de Alejandro como una herida abierta que se negaba a cerrarse. Al principio, no había creído que realmente se hubiera ido. Pensó que estaba enojada, abrumada, tal vez tomando espacio. Esperó un mensaje que nunca llegó, reviviendo su última conversación una y otra vez, tratando de encontrar el momento en que todo había salido mal. Los primeros días pasaron en incredulidad, las primeras semanas en miedo, y los primeros meses en un pánico silencioso y corrosivo que se filtró en cada rincón de su vida. Contrató investigadores privados, rastreó rastros digitales, visitó todos los lugares que ella alguna vez mencionó. Pero Laura Montes no estaba por ninguna parte. Era como si se hubiera deslizado en un mundo paralelo al que él no tenía forma de llegar. Alejandro había construido imperios y resuelto crisis que pusieron de rodillas a corporaciones enteras. Sin embargo, no podía entender por qué la mujer que amaba se desvaneció sin dejar rastro. Su mente repasaba explicaciones. Tal vez la había presionado con su estilo de vida exigente. Tal vez había encontrado a alguien más estable. Tal vez se dio cuenta de que no quería el caos multimillonario a su alrededor. Pero ninguna de esas ideas se sentía correcta. Y sin embargo, eran todo lo que tenía. Cada noche regresaba a un ático que se sentía demasiado grande, demasiado silencioso, demasiado perfectamente diseñado para resaltar la ausencia de su risa resonando por el pasillo. Se sentaba en el borde de su cama, mirando su lado, todavía intacto, todavía frío. A medida que el tiempo se prolongaba, las personas a su alrededor cambiaron la forma en que lo miraban. Los miembros de su junta notaron la distracción en sus ojos, el agotamiento que ocultaba detrás de trajes impecables y decisiones calculadas. Sus amigos intentaron llevarlo a eventos sociales, animándolo a seguir adelante, pero siempre terminaba escapándose tranquilamente temprano, porque el mundo se sentía demasiado ruidoso sin ella. Incluso su propio reflejo comenzó a sentirse desconocido. Siempre había sido agudo, seguro, el tipo de hombre que sabía exactamente lo que quería. Pero ahora había algo fracturado en su mirada, una leve pesadez que 3 años no podían borrar. Mientras tanto, la ausencia de Laura se convirtió en una extraña forma de presencia. La notaba en los detalles más aleatorios. El olor a canela en una cafetería del Paseo de Gracia, el color rojo desvaído de la camisa de un extraño, la forma en que una mujer se metía el pelo detrás de la oreja. Cada pequeño recordatorio lo apuñalaba inesperadamente.
obligándolo a recordar que ella una vez había hecho esas cosas frente a él, sin esfuerzo, sin saber que se estaba tallando a sí misma en su memoria. Su corazón aprendió a doler en silencio durante las reuniones, durante los vuelos largos, durante los momentos en que el mundo esperaba que fuera impecable. Pero el mundo nunca dejó de moverse por su dolor. En su ausencia, su negocio creció aún más, expandiéndose por toda España y otras industrias. La gente lo elogiaba por su implacable impulso, sin saber que el impulso provenía de un vacío que estaba aterrorizado de enfrentar. Se ahogó en el trabajo, esperando que los números, los contratos y los logros pudieran llenar el lugar que ella una vez ocupó. Nunca lo hicieron. Tarde en la noche, cuando las luces de Barcelona se atenuaban y la ciudad finalmente se calmaba, Alejandro se sentaba solo en su oficina mirando un proyecto que ya no tenía fuerzas para terminar. Esos eran los momentos en que el peso de perderla se sentía insoportable, presionando su pecho, hasta que respirar se convertía en un esfuerzo consciente. Nunca le contó a nadie sobre los sueños, esos donde veía a Laura en pasillos borrosos o estaciones de tren abarrotadas donde casi la alcanzaba, pero despertaba antes de que ella se diera la vuelta. A veces, en esos sueños, ella lo llamaba por su nombre, y a veces simplemente se alejaba hacia una niebla que él no podía navegar. Cada mañana se despertaba con el corazón acelerado y un sabor amargo en la boca, y cada mañana se convencía a sí mismo de levantarse, enderezarse la corbata y fingir que su mundo no se había derrumbado. Y a lo largo de todos esos años, nunca imaginó la verdad. Que mientras él estaba sentado en su oficina de la esquina, ahogándose en preguntas sin respuesta, Laura se estaba escondiendo, sobreviviendo, protegiendo algo que él ni siquiera sabía que existía. Los niños ya estaban aprendiendo a caminar en ese momento. Él todavía buscaba su silueta en la ciudad. Se había perdido sus primeros pasos, sus primeras risas, sus primeras palabras. No sabía sus nombres, ni que compartían sus ojos, sus expresiones, su terquedad. Había pasado 3 años construyendo un futuro que pensó que viviría solo, sin saber que su verdadero futuro estaba creciendo sin él, esperando un día que ninguno de los dos sabía cómo alcanzar. Así que cuando ella regresó a su vida después de todo ese tiempo, más delgada, conmocionada, protectora, con 2 niños agarrados a sus piernas, no solo lo sorprendió, destrozó todo lo que pensó que entendía sobre el pasado. Esos 3 años de silencio, confusión y dolor, de repente se sintieron diferentes, más pesados, más afilados. Cada pregunta sin respuesta se multiplicó. Cada recuerdo se retorció en algo nuevo. Laura había estado viviendo una vida de la que él no sabía nada, llevando responsabilidades que debería haber compartido con ella, luchando contra miedos que él ni siquiera sabía que existían. La miró en ese momento, 3 años de anhelo y desamor arremolinándose detrás de sus ojos, y se dio cuenta de que cualquiera que fuera la historia que ella había vivido durante esos años, era mucho más oscura de lo que él jamás había imaginado. Y por mucho que él había sufrido en su ausencia, el miedo en su mirada le dijo que ella había sufrido aún más. Durante unos segundos, Alejandro no pudo entender lo que estaba viendo. Su mente se negó a conectar los puntos imposibles. Los 2 niños pequeños aferrados a las piernas de Laura parecían asustados, sus pequeños dedos agarrando la tela de sus jeans, como si ella fuera el único lugar seguro del mundo. No debían tener más de 3 años, con cabello oscuro suave,
ligeramente rizado, y mejillas redondas que aún llevaban la inocencia de la primera infancia. A primera vista, podrían haber sido los hijos de cualquiera. Extraños, parientes, incluso niños que ella había aceptado cuidar para alguien en un momento de desesperación. Pero luego uno de ellos, el más valiente de los dos, levantó la barbilla lo suficiente como para echar un vistazo al hombre alto arrodillado sobre el pulido mármol. El momento en que sus ojos se encontraron, Alejandro sintió que algo dentro de él se rompía de una manera que nunca había experimentado. Los ojos del niño eran de un azul cautivador e inconfundible, el tono exacto que había mirado a Alejandro en el espejo todas las mañanas de su vida. No similares, no cercanos, idénticos. Era como mirarse a sí mismo en una versión mucho más pequeña y suave. El aliento se le fue de golpe, y un extraño mareo se apoderó de él, como si la gravedad se hubiera desplazado bajo sus pies. El niño parpadeó, una mezcla de curiosidad y cautela parpadeando en su expresión, y luego rápidamente escondió su rostro de nuevo detrás de la pierna de Laura. La mirada de Alejandro se dirigió al segundo niño, que estaba ligeramente detrás del primero. Su cabello era del mismo castaño oscuro, la misma onda rebelde, y aunque trató de evitar el contacto visual, Alejandro captó el destello más breve de azul cuando el niño se movió. Dos niños, dos pares de ojos azules que instantáneamente reconoció como propios. Dos vidas que habían existido durante años sin que él siquiera supiera que eran parte de este mundo. Su corazón latía dolorosamente en su pecho. Laura tragó con dificultad, su garganta visiblemente tensa. Ella no tuvo que decir nada. Él ya lo sabía. Pero entender algo y aceptarlo eran dos batallas muy diferentes. Se sintió inestable, como si toda la estructura de su vida hubiera sido arrancada y puesta patas arriba. Sus manos, todavía apoyándolo en el suelo, se curvaron ligeramente contra el mármol frío. Quería acercarse a ellos, tocar su cabello, escuchar sus pequeñas voces, sentir algo real que lo anclara en esta extraña nueva realidad. Sin embargo, permaneció congelado, aterrorizado de que cualquier movimiento repentino pudiera asustarlos, o peor aún, hacer que Laura se los llevara. Los niños lo miraron de nuevo, uno tras otro, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y curiosidad. Se parecían tanto que cualquiera asumiría que eran gemelos, aunque había diferencias sutiles. Uno se paraba un poco más recto, el otro se agarraba más fuerte a Laura. Uno parecía más aventurero, el otro más cauteloso. Alejandro asimiló cada detalle como si su vida dependiera de memorizarlos. Sus camisetas azules a juego estaban ligeramente arrugadas, sugiriendo una mañana apresurada. Sus zapatos estaban rosados pero limpios. Su cabello tenía el aspecto suave y aireado de los niños que habían estado corriendo o jugando recientemente. Estaban sanos, reales, suyos. Laura finalmente rompió el silencio. Su voz era baja, temblorosa, casi disculpándose. Alejandro, no sabía cómo decírtelo. Las palabras flotaron en el aire como algo frágil, algo que temía que él pudiera aplastar. Su estómago se retorció. Podía oír su pulso en sus oídos. ¿Qué edad tienen?, preguntó, aunque la respuesta era dolorosamente obvia, pero necesitaba escucharla. Necesitaba forzar este momento a la claridad. Ella dudó. Luego rozó una mano sobre la cabeza del niño más cercano a ella. Tras. El mundo se volvió borroso por un segundo.
exactamente la cantidad de tiempo que ella había estado fuera. Exactamente el número de años que él había pasado convenciéndose de que ella se fue porque dejó de amarlo. Ella no solo se había estado protegiendo a sí misma, había estado protegiéndolos de algo que él todavía no entendía. La comprensión lo golpeó con fuerza brutal. Se había perdido todo. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus primeros cumpleaños. No los había abrazado cuando lloraban. No había besado sus rodillas raspadas. No había estado allí para verlos aprender a reír. Estas eran piezas de la paternidad que nunca podría recuperar, sin importar cuánto poder o dinero tuviera. El peso de esa pérdida lo enterró bajo una ola de culpa tan pesada que se sintió físicamente enfermo. Laura pareció sentir la tormenta dentro de él. Se arrodilló ligeramente, acercándose a los niños, sus brazos curvándose protectoramente alrededor de sus pequeños hombros. Sus movimientos no eran defensivos tanto como instintivos, como una madre protegiendo a sus hijos de un peligro que no estaba segura de si era real o imaginado. Alejandro no pasó eso por alto. Dolió más de lo que esperaba. Uno de los niños tiró de su camiseta, susurrando algo demasiado suave para que Alejandro lo captara. Laura le acarició suavemente el cabello, murmurando tranquilidad. Era el tipo de gesto tierno que Alejandro una vez imaginó presenciar mientras estaba detrás de ella en una cocina cálida una mañana tranquila. En cambio, lo vio desde la distancia, sintiéndose como un intruso en una vida de la que debería haber sido parte desde el principio. Se obligó a encontrar su voz de nuevo, aunque sentía como si hablar pudiera abrir una herida más profunda. ¿Cuáles son sus nombres? Esta vez ella lo miró directamente a los ojos. Había miedo allí, pero también algo más. Arrepentimiento, dolor, agotamiento y un atisbo del amor que alguna vez compartieron. Martín y Hugo. Los nombres se asentaron dentro de él como un nuevo latido, desconocido, pero inmediatamente precioso. Los repitió en silencio, grabándolos en su memoria como si temiera olvidarlos. Martín, Hugo, sus hijos. Las emociones dentro de Alejandro chocaron demasiado rápido. Shock, dolor, devoción, ira, asombro, desamor. Su garganta se tensó dolorosamente y presionó su mano contra el suelo solo para evitar desmoronarse de nuevo. Todo lo que había creído durante 3 años de repente parecía pequeño e irrelevante. La verdadera historia, la verdadera razón por la que se fue, estaba parada justo frente a él, con pequeñas manos y ojos azules y confianza inocente. Y en ese momento, rodeado de silencio, excepto por la suave respiración de 2 niños que no tenían idea de cuán drásticamente habían cambiado su vida, Alejandro entendió una cosa con absoluta claridad. Nada volvería a ser igual. La oficina se sintió extrañamente más pequeña una vez que el shock inicial comenzó a asentarse, como si las paredes hubieran presionado silenciosamente hacia adentro para forzar la verdad al descubierto. Alejandro se levantó lentamente del suelo, sin ponerse de pie por completo, sino elevándose lo suficiente como para mirar a Laura sin estirar el cuello. Su corazón todavía latía demasiado rápido, sus manos temblando con una mezcla de incredulidad y miedo. Pero se obligó a mirarla a los ojos. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo toda su vida había sido desviada sin su conocimiento. Laura parecía agotada, como si la confesión que estaba a punto de entregar hubiera estado viviendo en su pecho durante 3 años implacables. Guió suavemente a los niños a sentarse en el pequeño sofá cerca de la ventana, dándoles un puñado de coches de juguete de su mochila
para mantenerlos ocupados. Obedecieron de inmediato y en silencio, sus cabezas inclinadas sobre los juguetes, sin darse cuenta del campo de batalla emocional que se desarrollaba a solo unos metros de distancia. Una vez que los niños estuvieron sentados, Laura enderezó la espalda, aunque su postura todavía llevaba un indicio del miedo que había estado cargando durante años. Alejandro podía ver la vacilación en sus manos, la forma en que sus dedos se retorcían juntos, la forma en que seguía mirando hacia los niños como si se asegurara de que todavía estuvieran a salvo. Cuando finalmente habló, su voz sonó como si cada palabra hubiera sido afilada por el dolor. «No me fui porque dejé de amarte», comenzó. Y Alejandro sintió que algo le dolía en el pecho, una pequeña herida que se reabría. «Me fui porque quedarme nos habría puesto a todos en peligro». Alejandro frunció el ceño, la confusión parpadeando en su rostro. ¿Peligro de qué? Su primer pensamiento fue que ella debía haber estado exagerando o malinterpretando algo. Pero luego recordó el agotamiento en sus ojos, la forma en que protegía a los niños con su cuerpo y los años que pasó asegurándose de que nadie los encontrara. Esto no era una exageración. Esto era supervivencia. Ella respiró lentamente, sus ojos cerrándose brevemente, como si tuviera que forzar la siguiente parte. Era tu hermano, Alejandro. Sebastián. El nombre cayó pesadamente en el aire. La expresión de Alejandro se oscureció, pero no porque entendiera. Fue porque no lo hizo. Negó con la cabeza, incapaz de conciliar sus palabras con el hombre con el que había crecido. «Sebastián, ¿por qué?» Laura lo interrumpió suavemente, pero con firmeza, como alguien que ya no tenía fuerzas para suavizar la verdad. «Porque quería tu empresa. Porque quería todo lo que tenías. Y sabía que no podía controlarte a menos que controlara las cosas que te importaban». Ella tragó, su garganta tensa, incluyéndome a mí. Una ola de incredulidad invadió a Alejandro, seguida de una ira tan aguda que se sintió como un corte físico en sus costillas. Sebastián siempre había sido ambicioso, competitivo, impaciente por ascender más rápido de lo que la vida permitía. Pero que él amenazara a Laura, que la obligara a huir, era impensable. El ceño de Alejandro se frunció mientras revivía innumerables momentos en su mente. Veces en que Sebastián había estado inusualmente distante, sospechosamente ocupado. Veces en que había insistido en manejar ciertos contratos o reunirse solo con ciertos miembros de la junta. Había habido señales, pero Alejandro las había descartado como conflictos inofensivos entre hermanos. Nunca se había imaginado la malicia que ahora estaba expuesta. Laura continuó, su voz más firme ahora que lo peor había sido dicho. Se me acercó la semana antes de que me fuera. Ya estaba embarazada, aunque aún no te lo había dicho. Quería esperar hasta el momento adecuado, pero el momento nunca llegó. Me acorraló fuera de tu edificio y me dijo que lo sabía. Me dijo que si me quedaba contigo, arruinaría tu vida de maneras de las que no podrías recuperarte. Dijo que se aseguraría de que perdieras todo, tu empresa, tu reputación, y que se aseguraría de que los niños nunca tuvieran una vida tranquila. Su voz se quebró ligeramente mientras miraba hacia Martín y Hugo. Le creí a Alejandro. No estaba mintiendo. Tenía documentos, correos electrónicos, pruebas de que ya había comenzado a poner las cosas en marcha. Entré en pánico. Y cuando me dijo que irme era la única forma de mantenerte a salvo, no vi otra opción. Alejandro sintió un profundo dolor hueco instalarse en su estómago, como si alguien hubiera tallado una parte de él y la hubiera dejado vacía. Había pasado años resintiéndola por abandonarlo, imaginando traición o indiferencia.
cuando la verdad era algo mucho más devastador. El Aloia lo había estado protegiendo a sus hijos, mientras él se había estado ahogando en la autocrítica y la confusión. Se pasó una mano por el cabello, caminando lentamente mientras intentaba absorber todo lo que ella había dicho. La idea de Sebastián amenazándola, manipulándola, aprovechando su amor por él para obligarla a esconderse, hizo que la sangre de Alejandro hirviera. Se giró hacia ella, su voz más baja, pero teñida de un temblor que no pudo disimular. «¿Por qué no viniste a mí? ¿Por qué no me dijiste lo que dijo? Yo te habría protegido. Yo los habría protegido a ellos». Laura negó con la cabeza. Las lágrimas finalmente se acumularon en sus ojos. «Por eso mismo me amenazó. Sabía que tú te defenderías. Sabía que irías a la guerra por nosotros. Y dijo que si siquiera lo intentabas, expondría cosas en la empresa que te destruirían. No sabía qué amenazas eran reales y cuáles estaban destinadas a asustarme. Pero no estaba dispuesta a arriesgar la vida de 2 niños por nacer. No podía permitir que te arrastraran a algo peligroso por mi culpa». Su voz se quebró por completo entonces y se cubrió la boca con la mano para calmarse. Durante años, él la había imaginado yéndose con frialdad, racionalmente, eligiendo una vida sin él. En cambio, ella había estado huyendo de pesadillas mientras llevaba los últimos pedazos de él dentro de ella. La comprensión golpeó a Alejandro con tanta fuerza que se sintió inestable de nuevo. Se acercó a ella lentamente, con cautela, como si estuviera hecha de algo frágil e irreemplazable. «Laura», susurró, su voz suave, pero cargada de todo lo que sentía. «No deberías haber tenido que enfrentar nada de eso sola, y ya no lo harás». Sus ojos se levantaron hacia los suyos, y por primera vez desde que entró en su oficina, él vio algo parpadear allí. No miedo, no culpa, sino el comienzo del alivio. Y mientras los niños reían en voz baja en el fondo, sin darse cuenta de cuán drásticamente su existencia acababa de reescribir la verdad entre sus padres, Alejandro juró en silencio que cualquier oscuridad de la que Laura hubiera estado huyendo iba a terminar permanentemente. Alejandro no durmió la noche después de que Laura le dijo la verdad. Mucho después de que ella y los niños se durmieran en las habitaciones de invitados que él insistió en que tomaran, él se quedó solo en su oficina con la ciudad brillando muy por debajo, sintiendo el peso de cada palabra que ella había pronunciado presionar contra sus costillas. La ira que ardía en él no se parecía a nada que hubiera sentido, volviéndose más caliente con cada minuto que revivía su confesión. La traición no vino de Laura. Vino de la única persona en la que había confiado lo suficiente como para llevar al núcleo de su negocio y su vida. Sebastián siempre había sido competitivo, siempre hambriento de más, pero Alejandro nunca había imaginado que el hambre se convertiría en algo venenoso. Cuanto más pensaba en ello, más las piezas del pasado comenzaban a reorganizarse en una imagen que debería haber visto hace mucho tiempo. Contratos que desaparecieron de su escritorio, reuniones que Sebastián insistió en manejar solo, inversiones que parecían prometedoras, pero se desmoronaron en el último momento. Todas las cosas que Alejandro había culpado a las circunstancias o al estrés. Ahora veía la verdad oculta debajo de ellas, la misma verdad que Laura se había visto obligada a enfrentar sola. Sebastián había estado saboteándolo mucho antes de que Laura desapareciera. Al amanecer, la ira de Alejandro se había endurecido en concentración. No era un hombre que se quedara quieto cuando alguien amenazaba lo que amaba. Llamó a un investigador privado en el que confiaba de disputas corporativas anteriores, un hombre llamado Carlos Hernández,
que era lo suficientemente directo como para intimidar a la gente, pero lo suficientemente astuto como para ver a través de las mentiras. Carlos escuchó atentamente todo lo que Alejandro le dijo. Su expresión cambió solo ligeramente cuando escuchó el relato de Laura. «Si la mitad de lo que dice es exacto», murmuró Carlos, tomando notas en un pequeño cuaderno de cuero. «Tu hermano está en problemas más profundos de lo que cree, pero necesitaremos pruebas reales, y tendremos que averiguar hasta dónde ha llegado». Trabajaron durante la mañana reuniendo cada archivo, contrato, rastro de correo electrónico y huella financiera que Sebastián había tocado. Alejandro evitó contarle los detalles a Laura. Ella ya llevaba el peso de 3 años difíciles, y él no iba a añadir más. En cambio, pasó el día observándola interactuar con los niños, notando con qué frecuencia miraba por encima del hombro por costumbre, cómo se estremecía ante ruidos fuertes que no esperaba, cómo su cuerpo todavía operaba en modo de supervivencia, incluso dentro de su penthouse asegurado. Ver eso solo intensificó su determinación. Al final de la primera semana, Carlos regresó con suficiente evidencia para hacer que el estómago de Alejandro se revolviera. Sebastián había creado empresas fantasmas vinculadas a cuentas offshore, desviando millones de la corporación de Alejandro. Falsificó firmas, manipuló la confianza de los inversores, sobornó a 2 jefes de departamento e incluso hizo tratos con competidores a espaldas de Alejandro. Pero la parte más condenatoria llegó en forma de una serie de mensajes cifrados que Carlos había logrado decodificar. Mensajes que describían el plan de Sebastián para desmantelar el liderazgo de Alejandro desde dentro. Laura no estaba mintiendo. Ella había sido la palanca que Sebastián planeaba usar para obligar a Alejandro a renunciar. Sebastián incluso había escrito que si Laura se quedaba, ella y los niños pueden usarse como puntos de presión. Puntos de presión. Alejandro se sintió enfermo al leer esas palabras. No se dio cuenta de que sus manos estaban temblando hasta que Laura tocó suavemente su hombro. Ella había entrado en la oficina sin que él se diera cuenta. Sus ojos se llenaron instantáneamente de preocupación cuando vio la angustia en su rostro. ¿Se trata de Sebastián?, preguntó suavemente. Alejandro quiso protegerla de la verdad, pero ya no tenía sentido fingir. «Es peor de lo que pensamos», admitió, bajando los documentos para que ella no pudiera ver las duras frases escritas en ellos. Él planeó todo con un detalle inquietante, pero se acabó. «Estamos cerrando todas las puertas que intentó abrir». Una vez que la evidencia fue sólida e innegable, Alejandro se movió rápidamente. Programó una reunión de la Junta de Emergencia, presentó los hallazgos y se aseguró de que cada acusación estuviera respaldada por documentación. La sala se quedó en silencio mientras él explicaba la participación de Sebastián, el robo financiero, la manipulación, finalmente, las amenazas que había hecho contra Laura y los niños. La conmoción en los rostros de los miembros de la Junta se convirtió lentamente en furia, no hacia Alejandro, sino hacia el hombre que había intentado derribar a toda la empresa por su propia ambición. En una hora, Sebastián fue despojado de todos los títulos, puestos y privilegios que ostentaba. El equipo legal presentó cargos y los medios se enteraron del escándalo antes del mediodía. Sebastián intentó defenderse, negándolo todo, pero la evidencia era imposible de ignorar. Los reporteros acamparon frente al juzgado, exigiendo respuestas. Alejandro rechazó las entrevistas, decidido a mantener a Laura y a los niños lo más lejos posible del caos. A medida que la investigación se intensificaba, Sebastián fue arrestado por fraude,
extorsión y malversación, forzado a la luz pública que una vez había anhelado, pero ahora temía. Su imperio de manipulación se derrumbó en cuestión de días, dejándolo sin nada más que las consecuencias que se había ganado. Para Alejandro, la victoria no se sintió satisfactoria, se sintió necesaria. Cada paso que dio, cada decisión que tomó, fue impulsada por la imagen de Laura sosteniendo a sus hijos, aterrorizada y sola. Había fallado en protegerla una vez, pero nunca dejaría que eso volviera a suceder. Por primera vez en años, Laura durmió sin revisar las cerraduras 2 veces. Los niños jugaron libremente en un hogar donde nadie volvería a amenazarlos. Y Alejandro se paró junto a la ventana cada noche, mirando la ciudad con una nueva comprensión. La guerra que Sebastián había comenzado había terminado. El peligro se había ido. Y ahora, finalmente, el futuro que Laura había tenido demasiado miedo de imaginar estaba comenzando a tomar forma. Uno donde ella y los niños ya no tenían que esconderse, y donde Alejandro podía comenzar a luchar no por venganza, sino por la vida que casi pierde para siempre. Cuando la tormenta que rodeaba a Sebastián finalmente comenzó a amainar, la atmósfera en el penthouse de Alejandro cambió de una manera que fue casi demasiado sutil para notarla al principio. El miedo constante que había seguido a Laura durante años ya no se aferraba a su piel. El aire a su alrededor se sentía más ligero, aunque ella todavía no confiaba en él, como si esperara que el peligro apareciera detrás de cada esquina. Durante días, se movió por el apartamento en silencio, cautelosa en sus pasos, como si las paredes pudieran colapsar si respiraba demasiado fuerte. Pero lentamente, poco a poco, algo dentro de ella comenzó a relajarse. Se notó en la forma en que sus hombros ya no estaban tan tensos, en la forma en que se permitía ver a los niños jugar sin escanear la habitación en busca de salidas, y en la forma en que finalmente comenzó a encontrarse con los ojos de Alejandro sin estremecerse. La noche después del arresto de Sebastián, el penthouse estaba más tranquilo de lo habitual. Los niños se habían dormido temprano después de un largo día lleno de más risas de las que Laura había creído posible. Martín había insistido en mostrarle a Alejandro la torre que construyó con bloques magnéticos, y Hugo se había subido al regazo de Alejandro como si lo hubiera conocido toda su vida. Verlos había removido algo profundo dentro de Laura, una calidez que no se había permitido sentir durante años. Ella los arropó suavemente, acariciando su cabello antes de susurrarles buenas noches. Cuando salió de su habitación, encontró a Alejandro parado en el balcón, las luces de la ciudad parpadeando debajo de ellos como estrellas inquietas. Él se giró cuando escuchó que la puerta corrediza se abría. Su expresión se suavizó instantáneamente al verla. Parecía agotado, física, emocional y espiritualmente, pero había algo más debajo del agotamiento. Una tranquila determinación que no se había apagado incluso después de las batallas de la semana pasada. Laura salió, abrazándose a sí misma mientras el aire fresco de la noche rozaba su piel. Por un momento, simplemente se quedaron allí, uno al lado del otro, la ciudad tarareando bajo sus pies. Alejandro rompió el silencio primero, aunque su voz era baja, casi cautelosa. Sigo pensando en lo cerca que estuve de perderte, de perderlos, de perderlo todo sin siquiera saber lo que estaba perdiendo. Negó con la cabeza, la confesión abriéndose paso.
No sé cómo sobreviviste a todo por tu cuenta. Laura dejó escapar un aliento que había estado conteniendo sin darse cuenta. No lo superé bien, admitió, su voz temblando ligeramente. Hubo días en que no podía respirar por el miedo. Días en que pensé en dar marcha atrás, en arriesgarlo todo solo para que no tuvieras que pasar por esto solo. Pero cada vez que estuve a punto de hacerlo, recordaba la voz de Sebastián y la forma en que me miraba. Se abrazó más fuerte a sí misma, como si tratara de borrar el recuerdo. No solo estaba asustada por mí, estaba asustada por los niños. Eran lo único que me mantenía en pie. Alejandro dio un paso más cerca, lentamente, como dándole tiempo para alejarse si lo necesitaba. Ella no lo hizo. Nunca deberías haber tenido que enfrentar nada de eso, dijo, y su voz llevaba una profundidad de sinceridad que llegó directamente a las partes de ella que aún se sentían destrozadas. Estabas protegiendo a mi familia, mientras yo ni siquiera sabía que existían. Lo hiciste sola, Laura. Él dudó, examinando su rostro. No creo que pueda agradecerte lo suficiente por eso. Ella le dedicó una pequeña sonrisa triste. No lo hice para que me lo agradecieran. Lo hice porque los amo, porque te amaba. Su voz se suavizó aún más, casi desvaneciéndose en el zumbido de la ciudad. Y porque perderte me habría destruido tanto como perderlos a ellos. La confesión lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Respiró lentamente, asimilando la vulnerabilidad en su postura, la forma en que sus ojos brillaban en la tenue luz. Se dio cuenta entonces de que, a pesar de los años separados, a pesar de todo lo que había sucedido, ella todavía estaba parada frente a él, con un corazón que llevaba rastros de su pasado. Ella no había cerrado la puerta por completo, ni siquiera después de todo lo que había soportado. Sin pensarlo, extendió la mano y tocó suavemente su brazo. Ella se congeló por un momento, sobresaltada, pero no se apartó. Su toque era cálido, constante, reconfortante. «Nunca dejé de amarte», dijo él, y la verdad resonó clara en cada palabra. Ni por un solo día, ni siquiera cuando pensé que te había ido porque no te importaba. Incluso entonces, no pude obligarme a creerlo. A Laura se le cortó el aliento. El viento levantó un mechón de cabello de su mejilla, y Alejandro, casi sin pensar, lo apartó con una ternura que hizo que sus ojos se abrieran. Su mano se demoró un segundo más de lo necesario, y por primera vez en años, ella no se estremeció, no se alejó, no se retiró a la coraza protectora que había aprendido a llevar. En cambio, se inclinó ligeramente hacia la calidez de su toque, sus ojos buscando los suyos como si tratara de confirmar que él era real. «Todavía estoy asustada», confesó en voz baja. «Todo pasó muy rápido. No sé cómo volver a ser la persona que era. Ni siquiera sé quién es esa persona ya». «No tienes que ser ella», respondió Alejandro. «No le debes nada al pasado. No tienes que fingir que esto no te rompió. No tienes que fingir que no me rompió a mí también». Se acercó un poco más. Su voz se suavizó. «No tenemos que arreglar todo a la vez. Simplemente comenzamos desde donde estamos, un paso a la vez, juntos». Sus ojos se llenaron, no de miedo, sino de algo más suave, esperanza, frágil y vacilante, pero inconfundiblemente allí. Dejó escapar un aliento que pareció quitarle años de peso de su pecho y asintió lentamente. «Juntos», repitió, la palabra sintiéndose nueva y familiar a la vez. En el resplandor tranquilo de las luces de la ciudad, con el viento rozándolos y los niños durmiendo tranquilamente adentro, Laura se permitió apoyar la cabeza en el hombro de Alejandro. Él no se movió, no habló. No intentó apresurar el momento más rápido de lo que ella estaba lista.
Simplemente la envolvió con un brazo, abrazándola con una certeza que ella no había sentido en años. Por primera vez desde que había huido, Laura se sintió segura. No porque estuviera escondida, no porque estuviera vigilada, sino porque ya no estaba sola. Y mientras Alejandro la abrazaba en la suave oscuridad, él supo que, cualesquiera que fueran las cicatrices que el pasado había dejado, el futuro finalmente les pertenecía a todos. La vida dentro del penthouse comenzó a adquirir un nuevo ritmo, uno que no era familiar para Alejandro, pero que rápidamente se convirtió en algo que apreciaba de maneras que nunca esperó. Los pasillos antes silenciosos, donde los únicos sonidos habían sido el tecleo de teclados, llamadas telefónicas distantes y el zumbido bajo de la ciudad, ahora resonaban con pequeños pasos, ráfagas de risa y la caótica sinfonía de dos niños de 3 años descubriendo cada rincón de su nuevo mundo. Martín y Hugo exploraron el lugar como si fuera un reino construido para ellos, reclamando cada cojín, cada manta, cada rincón sombreado como parte de su territorio. Alejandro a menudo se encontraba haciendo una pausa en medio de su trabajo solo para observarlos. Dos pequeños seres que habían existido durante años sin su conocimiento, pero cuya presencia ahora se sentía esencial, como si hubieran sido piezas faltantes de un rompecabezas que él no sabía que estaba construyendo. Cada día le traía algo nuevo que aprender. Descubrió que Martín era el más audaz, siempre el primero en subirse a una silla a la que no se suponía que debía subir o intentar construir una torre más alta que él. Hugo, por otro lado, era más tranquilo, más deliberado, estudiando todo antes de unirse. Cuando Martín corría demasiado rápido y tropezaba, Hugo era el primero en arrodillarse a su lado, dándole palmaditas en la espalda con una pequeña mano y susurrando ánimos. Alejandro vio reflejos de sí mismo en ambos niños. La imprudencia de Martín reflejaba sus años más jóvenes, y la cautela reflexiva de Hugo hacía eco del hombre en el que se había convertido. Laura observaba estos momentos con una especie de asombro tranquilo. Sus ojos se suavizaban como si estuviera viendo a Alejandro por primera vez de nuevo. Durante los años que habían estado separados, ella había cargado con el peso de la crianza sola, aprendiendo a calmar pesadillas, curar moretones, distraer rabietas y celebrar hitos sin nadie con quien compartirlos. Ver a Alejandro ahora arrodillado en la alfombra, ayudando a Martín a alinear trenes de juguete o dejando que Hugo metiera la mano en la camisa de Alejandro para tranquilizarse, removió emociones en ella que no se había permitido sentir durante mucho tiempo. No era solo alivio, era algo más profundo, algo casi como volver a un lugar que ella no estaba segura de que todavía existiera. Una tarde, mientras la luz del sol se derramaba por las amplias ventanas y se extendía por el suelo de la sala de estar, Alejandro se sentó con las piernas cruzadas en la alfombra mientras los niños lo rodeaban con bloques magnéticos. Habían decidido, sin discutir, que él les ayudaría a construir la casa más grande de la historia, lo que en sus mentes significaba una estructura caótica e imposible que desafiaba todas las reglas de la física. Alejandro trató de guiarlos, ofreciendo sugerencias sobre equilibrio y soporte, pero Martín seguía agarrando piezas y colocándolas donde le gustaba, mientras Hugo intentaba estabilizar las torres inclinadas con intensa concentración. Laura se apoyó en el marco de la puerta, sonriendo mientras los veía a los tres trabajar juntos en una armonía que solo los niños podían crear. Alejandro la miró una vez, su expresión cálida e inconfundiblemente agradecida,
como si construir esa casita torcida con ellos significara más que cualquier logro corporativo que jamás había celebrado. Comenzó a ajustar su horario de trabajo, moviendo reuniones, rechazando eventos y delegando responsabilidades que antes se había negado a ceder. Sus empleados notaron el cambio en él, un borde más suave en su voz, una paciencia que no había poseído antes y una estabilidad que provenía de algo mucho más significativo que el éxito. En lugar de quedarse en la oficina hasta medianoche, regresaba a casa a tiempo para la cena, ansioso por escuchar a los niños contar historias que no tenían sentido, pero que los hacían reír incontrolablemente. Aprendió a cortar sándwiches con formas de dinosaurio, a arreglar un camión de bomberos de juguete que se negaba a rodar y a leer cuentos antes de dormir con voces exageradas que hacían chillar a los niños de risa. Laura también se encontró adaptándose. Ya no navegaba sola por la maternidad. Ya no cargaba el miedo sobre sus hombros sin alivio. Comenzó a dormir mejor, a comer mejor, dejando que la tensión se desvaneciera de su cuerpo día a día. Aún así, a veces mantenía una distancia protectora, como si se recordara a sí misma que no debía depender demasiado de la frágil esperanza que se formaba entre ella y Alejandro. Ella pisó con cuidado, consciente de que lo que sucediera a continuación debía construirse lenta y honestamente. Alejandro respetó esa necesidad tácita. Nunca presionó, nunca exigió más de lo que ella podía ofrecer, y siempre se aseguró de que ella supiera que tenía un lugar en el hogar, sin sentirse atrapada por él. A medida que pasaban las semanas, el vínculo entre Alejandro y los niños se hizo más fuerte hasta que se sintió tan natural como respirar. Comenzaron a llamarlo cuando se despertaban de las siestas o cuando necesitaban ayuda. Se subían a su regazo sin dudar, tiraban de su manga para llamar su atención y le mostraban sus dibujos garabateados, como si su aprobación fuera lo más importante del mundo. Él no solo estaba incursionando en la paternidad, la estaba abrazando de todo corazón, descubriendo una parte de sí mismo que no sabía que era capaz de ser. Laura a menudo lo sorprendía en momentos tranquilos, mirando a los niños con una mezcla de asombro y arrepentimiento, como si todavía estuviera de luto por el tiempo que había perdido, pero agradecido por el tiempo que tenía ahora. Una tarde, después de que los niños finalmente se durmieron, Laura entró en la sala de estar para encontrar a Alejandro sentado en el sofá con una pequeña pulsera azul hecha de bandas de goma de colores enrollada alrededor de su muñeca. Martín había insistido en que la usara para siempre, y Alejandro había prometido que lo haría. Laura se sentó a su lado. Su mirada se detuvo en la pulsera antes de dirigirse a su rostro. El silencio entre ellos era suave, cómodo, lleno de comprensión en lugar de tensión. Alejandro se giró hacia ella, su expresión suave, y ella vio algo en sus ojos que no había visto desde mucho antes de que se fuera. Amor, constante y paciente, esperando que ella estuviera lista, la cual la comprensión de que lentamente se estaban convirtiendo en una familia de nuevo se posó sobre ella como la cálida luz del sol. No era perfecto, no fue fácil, pero era real. Y por primera vez en años, Laura se permitió creer que tal vez las piezas de su vida podrían volver a unirse en algo más fuerte de lo que había existido antes. Alejandro sintió lo mismo. En la tranquilidad de esa habitación, rodeado de los restos de juguetes y la risa persistente de dos niños pequeños, comprendió que el futuro que quería más que nada no se medía en riqueza o poder. Se medía en momentos como estos, momentos llenos de las personas que amaba más ferozmente de lo que jamás esperó.
y a medida que la noche se profundizaba a su alrededor, ninguno de los dos dijo una palabra. Pero ambos entendieron algo importante. La vida que estaban comenzando a construir no era solo una segunda oportunidad. Era la que debían haber tenido todo el tiempo. Alejandro siempre había creído que los grandes gestos pertenecían a las películas o a las páginas brillantes de las revistas, el tipo de momentos escenificados que nunca reflejaban realmente la vida real. Pero a medida que pasaban las semanas y la tranquila estabilidad de su nueva familia se asentaba más profundamente en su corazón, se encontró queriendo crear algo significativo, algo que le recordara a Laura todo lo que habían sobrevivido y todo lo que estaban construyendo. Esperó pacientemente, dándole tiempo para sanar, tiempo para sentirse segura, tiempo para confiar tanto en él como en la vida que se formaba lentamente a su alrededor. Notó los pequeños cambios, cómo se reía más libremente ahora, cómo ya no tocaba 2 veces la cerradura de la puerta principal antes de acostarse, cómo se dejaba sentar cerca de él en el sofá, sin necesidad de apartarse. Todavía era cautelosa, todavía tierna en los lugares que habían sido heridos durante demasiado tiempo, pero se estaba abriendo, dejando entrar la esperanza una respiración a la vez. Los niños prosperaron en la calidez que ahora llenaba el penthouse. Martín se volvió más audaz con cada día que pasaba, corriendo por los pasillos con energía ilimitada, mientras que Hugo se volvió más hablador, haciendo preguntas sobre todo lo que veía. Había una alegría en ellos que siempre había estado allí, pero que ahora era más brillante, más plena, como si la ausencia de miedo dejara espacio para que florecieran nuevas partes de sus personalidades. Alejandro atesoraba todo. Atesoraba las mañanas en que se lanzaban a su cama exigiendo tortitas, las tardes en que se dormían contra él durante la hora del cuento, los momentos simples en que buscaban su mano sin dudar. Cada uno de esos momentos se grabó en su corazón, convirtiéndose en recuerdos a los que sabía que se aferraría por el resto de su vida. Laura a menudo lo observaba con una dulzura en sus ojos que le decía que ella veía lo mismo que él, un futuro que ya no estaba ensombrecido por lo que una vez la había obligado a esconderse. Aún así, Alejandro quería darle algo más, algo que no se tratara solo del pasado que habían soportado, sino del futuro que esperaba que pudieran reclamar. Pasó días planeándolo en silencio, solicitando ayuda cuando fue necesario, reorganizando horarios, asegurándose de que todo se desarrollara exactamente como lo imaginaba. No quería extravagancia por sí misma, quería sinceridad, algo que reflejara no la riqueza que había acumulado, sino el amor que sentía por ella. Un amor que había sobrevivido a la distancia, el silencio y el miedo. En el aniversario de la noche en que le dijo por primera vez que la amaba, mucho antes de que la vida se torciera en algo más oscuro, le pidió que se encontrara con él abajo después de la cena. Los niños ya estaban dormidos, cansados de una tarde en el Museo de la Ciencia. Laura descendió por el ascensor privado con una expresión curiosa, vistiendo un suéter suave y jeans, su cabello recogido sin apretar en la nuca. Cuando las puertas se abrieron, se detuvo. Alejandro la esperaba junto a un coche negro, las luces de la ciudad reflejándose en su superficie. No llevaba traje ni corbata, solo una camisa oscura simple y una mirada en sus ojos que hizo que su corazón se acelerara. Él no explicó a dónde iban. Simplemente tomó su mano y le abrió la puerta. Ella se acomodó en el asiento. Su curiosidad creció mientras conducían por la ciudad. Las calles estaban vivas con gente, luces y música distante.
Pero dentro del coche, todo se sentía tranquilo, íntimo, envuelto en una anticipación que ella no entendía del todo. Cuando finalmente llegaron, Laura reconoció el lugar al instante, el parque de la Ciutadella, donde Alejandro le había confesado sus sentimientos por primera vez hace años, cuando sus vidas habían sido más simples y sus futuros estaban abiertos de par en par. Él la guió por el camino bordeado de faroles que había arreglado antes, su cálido resplandor guiándolos hacia un claro. El aire era fresco, llevando el tenue aroma de las flores nocturnas en flor. Cuando entraron en el espacio abierto, Laura se detuvo en seco. Miles de pequeñas luces estaban ensartadas entre los árboles sobre ellos, formando un suave dosel que brillaba como estrellas. En el centro de todo, había una pequeña mesa de madera con 2 velas parpadeando suavemente con la brisa. Ella miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, la incredulidad suavizando sus facciones. «Alejandro, ¿qué es todo esto?» Él se puso delante de ella, tomando suavemente ambas manos en las suyas. Su mirada era firme, llena de emoción. No se molestó en esconderse. «Es todo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo», dijo. «Es todo lo que quiero hacer durante el tiempo que me dejes. He pasado meses viéndote sanar y ayudando a los niños a instalarse. Pero hay una cosa que no te he dicho lo suficiente». Respiró, sus pulgares rozando ligeramente sus manos. «Te amo, Laura. Te amaba antes de que todo saliera mal. Te amé durante todos los días que estuviste fuera. Y te amo ahora con una certeza de la que no sabía que era capaz». A ella se le cortó el aliento. Las lágrimas ya se acumulaban en las esquinas de sus ojos. Intentó hablar, pero él negó suavemente con la cabeza. Su voz se suavizó aún más. «Déjame terminar», murmuró. Luego se dejó caer lentamente sobre una rodilla. No el colapso aturdido del día en que ella regresó, sino un movimiento deliberado y significativo que llevaba el peso de todo lo que sentía. Las luces sobre ellos brillaban contra su cabello oscuro, mientras metía la mano en el bolsillo y sacaba una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un anillo que brillaba bajo la luz del farol, elegante y discreto, elegido con cuidado en lugar de extravagancia. Laura se llevó una mano temblorosa a la boca. Sus ojos se abrieron con emoción. Alejandro la miró, su expresión abierta, vulnerable, esperanzada. «Laura Montes», dijo en voz baja, «me diste una familia sin siquiera saberlo. Protegiste a nuestros hijos cuando yo no pude. Llevaste una carga que nunca deberías haber tenido que enfrentar sola. Y ahora quiero pasar el resto de mi vida dándote toda la seguridad, toda la alegría y cada momento de paz que mereciste desde el principio. ¿Te casarías conmigo?» Ella no respondió de inmediato, no porque dudara, sino porque su corazón se estaba hinchando demasiado rápido para que se formaran las palabras. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas mientras asentía, con el aliento entrecortado. «Sí», finalmente susurró. Su voz se quebró. «Sí, Alejandro, por supuesto que lo haré». Él se puso de pie. El alivio y la alegría cruzaron su rostro mientras deslizaba el anillo en su dedo. Laura lo abrazó, hundiendo su rostro en su hombro, y él la abrazó con fuerza, como anclándolos a ambos en un momento que ninguno de los dos olvidaría jamás. Las luces sobre ellos brillaban como constelaciones, mientras la ciudad zumbaba a su alrededor, sin darse cuenta del tranquilo milagro que se desarrollaba bajo los árboles. Y cuando finalmente se separaron, sonriendo a través de las lágrimas, el primer pequeño fuego artificial estalló suavemente en el cielo. A pesar de su sorpresa, ninguno de los dos miró hacia otro lado. Se quedaron de la mano, viendo florecer los colores sobre ellos,
sintiendo que el peso del pasado finalmente se levantaba. El futuro, brillante e intacto, se extendía ante ellos como las luces que iluminaban el parque. Por primera vez en años, Laura se sintió completamente libre. Y Alejandro, sosteniendo su mano con la certeza de un hombre que finalmente había encontrado lo que había estado buscando, supo que este amor, esta familia, este momento, era la mayor victoria de su vida.